Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, la Olinda en el Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 21 de la 9ª temporada. Y hoy vamos a hablar un ratito de Final Cut Pro. Lo dicho, vamos a hablar un poquito de Final Cut, de algunos truquillos, de algunas cosas interesantes y de solucionar algunos errores habituales, ¿no? Voy a empezar por el último, que me ha venido pasando desde hace... Sinceramente no sé en qué versión ha empezado, pero es algo reciente, no es algo que me haya pasado siempre. Si trabajas con archivos PSD, Final Cut, seguro que a ti también te ha pasado, ¿no? Bueno, yo en general trabajo mucho con archivos PSD en Final Cut, pues ya sea de cabeceras, de mil cosas. El rollo es que una vez que lo estás utilizando, entras, lo arrastras, digamos, al timeline, haces doble clic para acceder a sus capas y animar un poquito esas capas, ¿no? Pues, se dan un par de fundidos, un par de movimientos, sales, sigues tal y dices, voy a cambiar algo. Y entonces resulta que por arte de magia se ha convertido en una imagen plana. Ya no te deja hacer doble clic para abrirlo. Sí que es cierto que si no cerraste los visores, si te desplazas con las flechitas de izquierda a derecha entre timelines, te vuelve a llevar a él, ¿vale? Pero si por algo lo cerraste o diste cerrar todos los demás timelines o lo que sea, ya no te deja acceder. Tendrías que volver a arrastrarle desde la biblioteca, ponerle y volver a hacer toda la animación, ¿vale? Esto es un problemilla que no sé, como digo, en qué momento ha pasado, pero se ha convertido en algo bastante perro para cómo edito yo en muchas situaciones, en muchos tipos de vídeos institucionales, ¿no? Entonces la solución que estoy aplicando y que mejor me funciona es importo ese PSD, donde voy a animarlo, lo bajo al timeline, lo abro y lo que hago es copiar todas las capas y crear un compound clip para tenerlo aparte, ¿vale? Pues ya sabes, seleccionas todas las capas, haces clic derecho y dices New Compound Clip, y a partir de ahí le guardas donde necesites, ¿no? Y luego ya le elimino del timeline y lo que arrastro es el Compound Clip. Ahí no tienes ningún problema. Puedes entrar 1000 veces, animar las capas 1000 veces y no te va a dar ningún problema. Al parecer, y por lo que he estado mirando, leyendo y enredando por ahí, el problema es que Final Cut, cuando haces esto, deja, digamos, de pelearse con el motor de capas de Photoshop y lo que hace es gestionarlo todo como un contenedor propio, ¿vale? Es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, pero debe tener algún rollo con el motor de render o de capas de Photoshop, o no sé cómo lo integra o cómo lo utiliza, que se traba en un momento dado, deja de reconocerlo como una imagen con capas y se va al garete. Y tienes que volver a arrastrar y volver a empezar. Una vez me pasó, cuando me puse a investigar para cambiar esto y poder mejorarlo, me pasó con ya un montón de PSDs anidados en el timeline y editados y animados. Me pidieron una serie de cambios y al volver fue cuando dije, joder, me los han dejado todos como imagen plana, tuve que volver a bajarlos, volver a hacer las animaciones. Y bueno, a partir de eso estuve investigando, así que ya sabéis, desde ese momento yo lo que hago es importar, convertir en Compound Clip y luego ya animo sobre los compuestos y listo, me deja de dar sustos. Ese es un truquillo a un problema que, como digo, ha surgido y esa es la solución que yo le he dado. No sé si hay otras, habrá otras, de momento yo es como lo he hecho y como mejor me está funcionando, ¿vale? Ahora voy a hablar de algunas cosillas que me parecen muy interesantes y que a base de trabajar con gente veo que no utilizan mucho o que apenas las utilizan, ¿no? Una de ellas es el índice. El índice, esa ventanita que está en el timeline, es Command-Shift-2, y creo que es donde en realidad Final Cut deja de parecer tan simple en algunos momentos, ¿no? Y de verdad creo que esto cambia muchas veces la forma de trabajar, porque, por ejemplo, como yo os decía, yo trabajo con muchos overlays, con muchos PSDs, con muchas animaciones, y cuando tienes una maraña de capas en PSDs, gráficos y todas estas cosas por encima del vídeo y te están molestando, pues por ejemplo, para ver el vídeo limpio no hace falta apagarlos uno por uno, seleccionar o desactivar las capas con V. Te puedes ir a los roles, si los tienes bien marcados, desmarcas el rol de animaciones y
desaparecen del timeline y puedes trabajar en el vídeo, en el record, o ajustar la edición o lo que necesites, ¿no? O simplemente ajustar color, por ejemplo, sin que se te esté poniendo nada por encima, que te esté despistando un poquito. Es muy importante marcar los roles de las cosas. A mí desde luego me lo parece, primero porque utilizo mucho esto y segundo porque me ayuda a ordenar visualmente mucho con los colores el timeline. Eso me parece que está realmente importante, porque luego tienes también en este índice el botón Focus, que si haces clic al lado del nombre del rol, Final Cut minimiza todo lo demás, ¿vale? Lo deja como pequeñas líneas y te deja centrarte solo en ese grupo que estás trabajando, ¿no? Y de las video lanes, para ordenar físicamente el timeline, te pone el vídeo base abajo, las animaciones arriba, te lo estructura todo. Entonces, cuando tienes ediciones muy complejas en las que estás añadiendo mucho material uno sobre otro, resulta súper útil y súper interesante utilizar el índice. Y lo vamos a utilizar para más cosas, lo vamos a ver un poquito más adelante, para más detalles, que también lo utilizo un montón. Pues esta es una de las cosas que muy poquita gente usa, que de las que he visto, que me imagino que haya mucha gente como yo que sí que la usa, supongo, vamos, pero es realmente útil. Otro truquillo, ¿cómo no perderte cuando otra cosa que me ha pasado recientemente, ¿no? Te mandan un montón de cambios, pero me han mandado los cambios con esta estructura, ¿no? Te llega un email y te pone, te mando los siguientes cambios, bla, 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 y te pone en el 0025 cambiar esto de la imagen, en el 0042 cambiar esto otro, en el 0053 la chica que sale quiero que sea yo que sé, rubia. En el 0113 el grafismo tiene que apoyar la voz en off. Vale. Entonces, bueno, pues tú te vas a tu vídeo y empiezas a corregir, ¿no? Desde arriba, digamos, pues el primer cambio, 0.25, voy a cambiar. Y cuando llegas al tercer cambio, pues ya no te cuadran los timecodes que te han mandado, ¿no? Porque estás moviendo cosas. yo en algún momento he trabajado así, evidentemente. Y creo que es un error porque te hace dar más vueltas, ¿no? Perder unos segundos un poquito antes es muy útil. Lo que hago ahora es ir al 0.25, que es el primer cambio, le doy a la M 2 veces para que me salgan las marcas, activo el tipo de marca de to do y le pongo el cambio, le pego el texto del email. Voy al siguiente, que era el 0042, dos veces a la M, pongo el to do y le pego el texto. Y así en todos, ¿vale? Y dejo las marcas. Esto, cuando pones las marcas de to do, se ponen en rojo, no sé si lo habéis visto, si están en un formato son azules, si están en to do es rojo, si están en otro es verde. Bueno, cuando tienes esto hecho, es muy sencillo hacer los cambios primero porque vas uno a uno y ya sabes dónde están situados y no te pierdes, aunque luego se vaya moviendo el timeline porque hagas cortes o por lo que sea, y no tienes que ir buscando el TC, sino que ya tienes el punto marcado, sino que además tienes otro truquillo en el índice que es súper interesante, que es en la pestaña etiquetas, filtrar por tareas pendientes. Que esto está súper guay porque cuando filtras por tareas pendientes, directamente lo que te hace es ponerte todas esas que has puesto con el 0042, el 0053, el 0025, el 0113 y con el texto de su cambio, que está genial. Entonces tú vas cambiando y las vas marcando como hechas, y a la medida que las marcas como hechas van desapareciendo. De manera que tienes un to-do list, una lista de cosas por hacer directamente en Final al lado de tu timeline, que es muy cómodo sin tener que andar volviéndote loco, ni mirando el correo, ni absolutamente nada. Esto te hace trabajar bastante más rápido. Parece una tontería, pero te hace trabajar bastante más rápido. Por eso digo que el índice es súper útil y tiene muchos detalles que son muy, muy útiles. Otra de las cosas que yo también he criticado, o mucha gente habla de ello, ¿no? Cuando hay conversaciones de este tipo, de software de edición y tal, y es que el audio en Final Cut es muy simple, ¿no? Mucha gente piensa que el audio es limitado, pues porque no se ve en la mesa con faders, ni se ve nada así a primera vista que pueda parecer que te dé ciertas opciones de edición con el audio, ¿no? Más allá de subir y bajar el volumen. Primero, si hago vídeo con locución, voy a hablar de las cosas útiles, no de todo, evidentemente, de las cosas que yo considero que son muy útiles. Cuando hago edición con voz en off, que es muchas veces, por desgracia me gusta mucho el vídeo solo con música, la locución casi siempre le meto el audio enhancement, en las mejoras de audio, el loudness, entre el 20 y el 30% normalmente, porque no solo sube el volumen de ese audio, sino que lo comprime un poquito,
comprime la voz y la voz pasa mucho mejor a través de la música y no tienes que bajar tanto la música. No sé si os parece que hay muchas veces que simplemente con subir el volumen de la voz en off tienes que bajar mucho la música porque no hay manera de que se escuche bien, ¿no? Y es suele ser un fallo muy grande. Mucha gente no controla estos niveles y se carga muchos vídeos. Esto ayuda un montón, porque ya digo, al comprimir la voz parece que atraviesa la música y tiene más fuerza, ¿no? Y luego, si el audio tiene ruido, ya sea de una locución grabada en un sitio no adecuado, ya sea de una entrevista en la calle o de lo que sea, el aislamiento de voz, el voice isolation, es impresionante lo que limpia. Ventiladores, la calle, el sonido ambiente de una oficina, pues no sé, mogollón de ese tipo de cosas las quita. Sí es cierto que puede dar en algunos momentos un pequeño toque metálico y hay que ajustarlo con un poquito de mano porque puede dar, como digo, un pequeño toque metálico y eso es generalizado, lo hacen casi todos. Entonces hay que ajustarlo justo y mínimo para que te quite el suficiente ruido, pero no se te vaya un poquito de madre, digamos, ¿no? Y eso funciona muy bien, pero es que además, en el tema de audio, Final Cut Pro incluye prácticamente todo Logic, ¿no? Tienes el multipresor, pues si la música tiene demasiados graves y tapa la voz, pues no bajar todo, ¿no? Bajo solo la banda de medios donde está la voz. Tienes el Space Designer, tienes que es uno de los mejores reverbs que hay y está ahí gratis en Final Cut, ¿no? Y hay un montón de cosas. Sí es cierto que quizás no tiene un panel de audio, una zona de audio per se que invite a... No sé si me explico. En DaVinci tienes tu zona de audio y sabes cómo está todo el entorno y no lo sé. Y luego cuando tenías un software dedicado o trabajas con un software dedicado, como puede ser Adobe Audition, pues evidentemente es un entorno de ello, ¿no? Aquí a veces puede parecer que no, pero sí. Sí que hay herramientas muy útiles, muy completas, con las que se puede hacer el audio de un vídeo sin ningún problema, ¿vale? Hablando de audio, otra de las cosas que he visto que me ha hecho mucha gracia es a la hora de hacer LCuts y JCuts, ya sabéis, ese tipo de edición, esos cortes en los que el audio del siguiente clip entra sobre el actual y al revés por la salida. Mucha gente lo que hace es el detach audio, ¿no? El detach audio lo que hace es separar el audio del vídeo, lo desenlaza, digamos, y para mí eso es un error, porque luego rompes la sincronía en el momento que puedas mover ciertas piezas del timeline y puedas no darte cuenta, ¿no? Se te puede escapar. Yo creo que para esto lo ideal es hacer doble clic en el clip de vídeo sobre la onda. Sabéis que se ve por encima lo que es el clip de vídeo y por debajo se ve la onda de audio, ¿no? Pues si haces doble clic sobre la onda o das control S, el audio se expande por debajo del clip de la misma manera, bueno, no de la misma, parecida, de manera que tú puedes estirar el audio, ¿vale? Para superponerle al siguiente clip o al anterior y hacer ese tipo de corte sin romper nada y sin romper la sincronía, ¿no? Creo que esto es un punto que mucha gente debería mirar, porque me he encontrado con proyectos con bastantes hechos así. El detach audio no es exactamente para ese tipo de cosas. Para mantener la sincronía, lo ideal es hacerlo así, doble clic sobre de la onda o control S y trabajar sobre el audio y ya está. Y luego le puedes dar al control S otra vez y se comprime y se queda el audio metido dentro del clip, no hay ningún problema, ¿no? Visual. ¿Qué más respecto a todas estas cosas? Bueno, claro, evidentemente los roles. Los roles, como decía antes, es muy importante aplicar los roles no solo en la parte de vídeo, sino también en la de audio, ¿no? Porque creo que es una cosa súper potente. En el índice, en el timeline index, como hablábamos antes, si activas los audio lanes, pues al lado del rol, por ejemplo, música, aparece un pequeño icono. Lo pulsas y se crea una submezcla, ¿no? Y ahí puedes arrastrar un limitador o puedes hacer cualquier clip que tenga ese rol pasar por ese efecto, por ejemplo, ¿no? Y eso es exactamente como trabajan los buses en una mesa de mezcla. Tú puedes cargar ahí ciertas cosas y todo lo que pasa por ese bus queda bajo los efectos de lo que hay ahí aplicado, ¿no? Y
y creo que hay muy poquita gente que lo utilice. De nuevo, quizás heredado de toda esta parte de que el audio parece que en Final no se puede utilizar mucho. Igual no es una manera muy intuitiva, puede ser que los roles no son la manera más intuitiva, pero creo que funciona muy bien y merece la pena echarle un ojo a cómo funciona, porque si trabajas en vídeos con suficientes capas de audio o efectos de audio y cosas así, es muy, muy útil para hacer una mezcla buena y en condiciones, ¿no? Y por supuesto, los subwoometros hay que tenerlos abiertos, que también he visto que hay mucha gente que no. No sé si es porque tienen algún... mira, eso no lo he mirado antes de hacer el podcast. No sé si es porque hay alguna interfaz preconfigurada que no los tiene, pero bueno, es Command Shift 8 para sacar unos audio, los medidores de audio grandes. Y ahí puedes ver evidentemente lo que tienes que ver. Si tocas a 0 estás clipando, la voz siempre entre -6 y -12, la música pues -20, -30, más o menos, y es básico, no se puede tener esto cerrado nunca, jamás de los jamás, ¿no? Si no miras los búmetros, pues estás trabajando casi que a ciegas, ¿no? Y esas son algunas cosillas que me parecen muy útiles. La parte de audio, que creo que está un poco utilizada por mucha gente, y esos truquillos de utilizar el índice, las marcas, y sobre todo ese problema con los PSDs, que como digo, no sé desde qué versiones, pero es un coñazo eso que está pasando, y poder mantener las capas y funcionando bien haciendo compound clips. Y nada más, ya veis, era un capítulo muy facilito con algunos truquillos para Final Cut Pro, que no va a ser siempre hablar de otras cosas, que Final Cut Pro es mi día a día y también me gusta hablar de ello. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Sed buenos, sed felices. ¡Adiós!